Mi madrastra exigió que yo pagara alquiler por vivir en mi propia casa mientras sus hijos vivían allí gratis. Cuando me negué, trató de convencer a mi padre para que me echara. Pero cuando revelé la verdad sobre quién era realmente el dueño de la casa, todo cambió. La sonrisa de Sandra se amplió. Bueno, entonces tendrás que buscar otro lugar para vivir, ¿no? No podemos tener parásitos en esta casa. Estaba sentado en la mesa del comedor, mi comida ya completamente fría mientras las palabras de Sandra flotaban en el aire. La injusticia de todo aquello. Los años siendo tratado como un sirviente mientras sus hijos no hacían nada, y ahora esto. Algo dentro de mí finalmente se rompió. Entonces déjame ver si entendí, dije con mi voz sorprendentemente tranquila. James, que se graduó de la universidad hace 2 años y pasa los días jugando videojuegos, no tiene que pagar alquiler. Melissa, que está en su 3er año de universidad y nunca ha hecho una sola tarea en esta casa, tampoco tiene que pagar alquiler. Pero yo sí. He decidido que mis hijos no necesitan pagar alquiler mientras se establecen, respondió Sandra, limpiándose la boca con una servilleta. Una extraña calma se apoderó de mí. Tal vez fueran todos esos años de frustración acumulada, o tal vez simplemente era hora de que la verdad saliera a la luz. Sentí que una sonrisa aparecía en mi rostro. No mi habitual sonrisa para mantener la paz, sino algo diferente, algo que hizo que la sonrisa de Sandra vacilara ligeramente. Bueno, eso es interesante, dije, recostándome en la silla. No voy a pagar alquiler porque esta casa es mía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces James comenzó a reír, seguido por la risa aguda de Melissa. Sandra también rió, pero su risa tenía un matiz nervioso. ¿De qué estás hablando?, preguntó entre risas. Esta casa es mía, repetí sin desviar la mirada. Las risas se desvanecieron mientras asimilaban mi expresión. El rostro de Sandra pasó por una serie de emociones, diversión, confusión, incredulidad y finalmente algo cercano al pánico. Eso es ridículo, balbuceó, tomando su teléfono. Voy a llamar a tu padre ahora mismo. Sus uñas perfectamente cuidadas teclearon agresivamente en la pantalla mientras ponía el teléfono en altavoz. Los tonos de llamada parecían resonar por toda la cocina. ¿Hola? La voz de mi padre crujió a través del altavoz. ¿David? La voz de Sandra estaba tensa, controlada. Ruby está contando unas historias interesantes sobre la casa. Dice que la casa le pertenece. Eso no es cierto, ¿verdad? El silencio del otro lado se alargó durante lo que pareció una eternidad. Cuando mi padre finalmente habló, su voz era vacilante. Bueno, carraspeó, en realidad, mis suegros pusieron la casa a nombre de Ruby antes de morir. No pensé. ¿No pensaste que debías mencionarlo? Sandra prácticamente gritó ahora. ¿Cómo pudiste no contarme esto? No pensé que fuera importante, respondió mi padre débilmente. Nunca me pareció relevante. No relevante. El rostro de Sandra estaba tomando un tono interesante de rojo. No relevante que tu hija adolescente es dueña de nuestra casa. Colgó antes de que mi padre pudiera responder y casi arrojó el teléfono sobre la mesa. La cocina quedó en silencio excepto por el zumbido del refrigerador. James y Melissa me miraban como si nunca me hubieran visto antes. Sandra respiró profundamente varias veces, visiblemente tratando de recomponerse. Cuando finalmente habló, su voz era artificialmente alegre, aunque pude escuchar un leve temblor. Bueno, dijo forzando una risa que sonaba más como un sollozo, todo esto ha sido un gran malentendido. Por supuesto que no necesitas pagar alquiler. Ruby, vamos a olvidar toda esta conversación, ¿de acuerdo? Había perdido completamente el apetito. Sin decir una palabra, me levanté y salí de la cocina, subiendo las escaleras. Mientras subía al 2.º piso, pude escuchar los susurros urgentes que venían de abajo, la voz áspera de Sandra mezclándose con los tonos agitados de James y Melissa. A las 6 de la mañana del día siguiente ya estaba despierta, mirando al techo y pensando en cómo todo había cambiado en pocas horas. Cerca de las 7 escuché movimiento en el piso de abajo, el sonido familiar de Sandra preparando su café de la mañana. Estaba a punto de bajar a desayunar cuando escuché su voz. Proveniente de la sala de estar, estaba el teléfono, su tono bajo pero intenso. David, necesitas hacer algo con esta situación, decía. Tu hija no puede, simplemente necesitamos hacer que se vaya. Me congelé en las escaleras, conteniendo la respiración para escuchar mejor. Sé que la casa es de ella, David, continuó Sandra, la frustración evidente en su voz. Pero está dificultando las cosas. Ya no encaja aquí. Se está convirtiendo en un problema. Hubo una pausa mientras mi padre respondía. Incluso desde donde estaba, podía escuchar la incertidumbre en su voz. Pero Sandra, es su casa. No puedo simplemente echarla. Nadie está hablando de echarla. La voz de Sandra adoptó ese tono dulce y meloso que usaba cuando manipulaba a alguien. Solo necesitamos guiarla en la dirección correcta. ¿Y esas universidades a las que aplicó? ¿Las que están en otros estados? ¿Podrías animarla a ir a una de esas? Dile que sería bueno para su independencia. Mi estómago se encogió al escuchar la respuesta de mi padre. Tal vez tengas razón, dijo con reluctancia. Hablaré con ella sobre mudarse para ir a la universidad. Podría ser mejor para todos. Esperé hasta que Sandra colgara antes de entrar en la cocina. Manteniendo mi rostro cuidadosamente neutral, comencé a tomar un tazón con un poco de cereal, fingiendo que no había escuchado nada. James y Melissa entraron poco después, ambos parecían que preferirían estar en cualquier otro lugar. Sandra entró última, todavía con el teléfono en la mano.
Buenos días, chicos, dijo alegremente como si la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Todos nos sentamos allí, el único sonido siendo el crujir del cereal y el ocasional tintineo de las cucharas contra los tazones. Entonces, tan casualmente como si estuviera comentando sobre el clima, dije: por cierto, a partir del próximo mes, todos ustedes tendrán que empezar a pagar alquiler. Por un momento el silencio en la cocina fue tan pesado que podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Sandra me miró fijamente como si hubiera hablado en otro idioma. James y Melissa se quedaron congelados, con las cucharas suspendidas en el aire, intercambiando miradas nerviosas. Fue Sandra quien rompió el silencio, forzando una risa que sonaba más a desesperación que a burla. ¿Estás bromeando, verdad?, preguntó con una voz casi infantil, intentando desesperadamente mantener el control. No, Sandra. No estoy bromeando. Mi voz era tranquila, pero cada palabra llevaba un peso firme. Han vivido aquí gratis durante años. Ya es hora de que empiecen a contribuir. Sandra tragó saliva, claramente incómoda. Eso no tiene sentido. Somos familia y... No somos familia, la interrumpí, cansada. Tú dejaste eso claro cuando exigiste que yo pagara alquiler mientras tus hijos vivían aquí sin mover un dedo. Ahora, todos recibirán el mismo trato. James bufó intentando aparentar indiferencia, pero su incomodidad era evidente. Esto es ridículo. No voy a pagar nada. Entonces eres libre de buscar otro lugar donde vivir, respondí, mirándolo fijamente. Melissa, que solía evitar los conflictos, intervino. Todavía estoy en la universidad. ¿Cómo esperas que pague alquiler? Tal vez deberías haberlo pensado antes de gastar dinero en fiestas y ropa cara, repliqué. Pero no te preocupes, el alquiler será justo. Incluso puedo ayudarlos a buscar trabajo. Sandra finalmente explotó golpeando la mesa. Has perdido la cabeza. Esta casa siempre ha sido un hogar para todos. No voy a dejar que la conviertas en una pensión ridícula. La miré sin pestañear. Es curioso que digas eso, Sandra. Porque anoche te escuché intentar convencer a mi padre de que me echara de mi propia casa. ¿Pensaste que no me iba a enterar? La sangre se le escurrió del rostro. Melissa parecía al borde de un ataque de nervios, y James miraba fijamente su plato. Yo solo quería ayudarte a ser más independiente, dijo Sandra, intentando disimular su pánico. Claro, independencia. Qué amable de tu parte tratar de ayudarme a salir de la casa que mis abuelos me dejaron, mientras tú y tus hijos siguen aquí viviendo de arriba. Intentó replicar, pero levanté la mano para detenerla. No hace falta que digas nada. Ya lo decidí. Todos firmarán contratos de alquiler. Si quieren quedarse, será bajo mis condiciones. Sandra se levantó bruscamente intentando imponer autoridad. Esto es inaceptable. David nunca permitiría algo así. Quizás deberías llamarlo de nuevo y preguntarle qué opina. Mejor aún, pregúntale qué hará cuando decida vender la casa y dejarlos en la calle. El miedo en su rostro fue casi satisfactorio. Sabía que tenía el poder de hacerlo y que esa posibilidad la aterrorizaba. Esa noche, encerrada en mi habitación, escuché los susurros y discusiones en el piso de abajo. Sandra seguramente tramaba algo, pero no sabía que yo estaba más que lista para enfrentarla. A la mañana siguiente los cité a todos en la sala. Sandra intentó negarse, pero le dejé claro que no tenía opción. A las 10 estábamos sentados. Sandra, James y Melissa parecían incómodos. Yo, en cambio, estaba serena. Aquí están los contratos de alquiler, dije entregándoles las copias. Tienen un mes para decidir si quieren quedarse. Sandra tomó el papel con manos temblorosas. A medida que leía, su rostro se tornaba rojo. Esto es un absurdo. No puedes hacer esto. Claro que puedo. Soy la dueña. James arrojó el contrato al suelo, furioso. Esto es injusto. Somos tu familia. No, James. Son mi madrastra y mis medios hermanos, que me han tratado como sirvienta durante años. Si quieren seguir aquí, pagarán como cualquier inquilino. La discusión se alargó por horas, pero no cedí. Al final, todos firmaron. Sandra me lanzó una última amenaza. Nunca tendrás el apoyo de tu padre después de esto. Sonreí, cansada pero firme. Ya veremos. En los días siguientes, Sandra intentó manipular a mi padre, crear tensiones, incluso poner a James y Melissa en mi contra. Pero nada funcionó. El primer pago de alquiler llegó el mes siguiente. Después de años de ser ignorada, por fin tenía el control. Y por primera vez, no me importaba lo que pensaran. La casa era mía, y ahora también mi tranquilidad. Los meses pasaron y la tensión en la casa se volvió cada vez más insoportable. Al principio, Sandra, James y Melissa intentaron actuar como si nada hubiera cambiado. Pagaron el primer mes de alquiler con desgano, como si creyeran que pronto cambiaría de opinión. Pero no lo hice. Poco a poco el dinero comenzó a faltar. Los pagos se retrasaban, primero unos días, luego semanas. Siempre con excusas, gastos imprevistos, problemas económicos. Pero yo sabía que la situación era más grave. James ya no compraba videojuegos ni salía de su cuarto. Melissa dejó de lucir ropa nueva y salía cada vez menos. ¿Y Sandra? Sandra parecía desmoronarse. Su rostro estaba demacrado con ojeras profundas y un aire de desesperación que no podía ocultar. Sabía que era el momento de actuar. Una noche lluviosa, los reuní a todos en la sala. El ambiente era denso, casi irrespirable.
Mi padre estaba sentado en el sofá, cabizbajo, mientras Sandra se mantenía de pie, con los brazos cruzados, fingiendo una seguridad que ya no tenía. James y Melissa evitaban mirarme. Han pasado 3 meses y no han pagado el alquiler completo, comencé con voz serena pero firme. Podría perfectamente desalojarlos. Sandra abrió los ojos, horrorizada. No te atreverías. La miré directamente. No subestimes cuánto he soportado. Pero seré justa. No voy a cobrarle alquiler a mi padre. No porque no pueda pagarlo, sino porque sé que está siendo manipulado. Por respeto a él, no le exijo nada. Mi padre levantó la vista sorprendido, pero no dijo nada. Sabía que tenía razón. Contigo es distinto, Sandra, continué, mirándola fijamente. Siempre me trataste como una empleada en esta casa. Dabas órdenes mientras tus hijos no movían un dedo. Así que pensé en algo justo. Puedes seguir viviendo aquí, pero en vez de pagar con dinero, vas a pagar con trabajo. Harás la limpieza, lavarás la ropa, cocinarás. Vas a ser la empleada de esta casa. El rostro de Sandra se desfiguró. Se quedó inmóvil, con lágrimas formándose en sus ojos. Esto es una locura, susurró, casi sin voz. No. Respondí sin vacilar. Y para dejarlo claro, vas a usar un uniforme de empleada. Quiero verte con un vestido negro, delantal blanco y la cofia en la cabeza. Si vas a trabajar, hazlo como corresponde. Sandra quedó paralizada. Entonces, con lágrimas cayendo por sus mejillas, giró hacia mi padre. David. ¿Vas a permitir que me humille así? Mi padre se removió incómodo, pero no dijo nada. Papá, con todo respeto, no te metas. Sabes por qué no te cobro. Pero Sandra tiene que pagar por cómo me trató. Mi padre suspiró, derrotado. Sandra comenzó a llorar, humillada. Sin decir una palabra, salió de la sala. James y Melissa se quedaron quietos, petrificados. A la mañana siguiente bajé las escaleras y me encontré a Sandra en la cocina. Llevaba un uniforme de empleada doméstica, un vestido negro sencillo, un delantal blanco atado a la cintura y una cofia cubriendo su cabello. Sus movimientos eran automáticos mientras limpiaba la encimera. Buenos días, Sandra. Saludé con tono casual. Ella no respondió. Tomé un vaso de jugo de naranja, bebí un sorbo y, deliberadamente, dejé caer el vaso al suelo, derramando el jugo. Vaya, qué torpeza la mía. ¿Podrías limpiar eso, por favor? Sandra se quedó inmóvil unos segundos. Luego, lentamente, se agachó y comenzó a limpiar el suelo. La observé en silencio. Cada movimiento suyo era una pequeña victoria. No era crueldad. Era justicia. Pero no terminó ahí. A la hora del almuerzo, me senté a la mesa y le hice una petición. Sandra, sírveme más salsa. Y por favor, no derrames. Con manos temblorosas, me sirvió en silencio. La miré fijamente, sintiendo como cada gesto suyo equilibraba años de humillación. Más tarde, la llamé al salón. Sandra, las ventanas están manchadas. Límpialas ahora. Ella dudó. Pero ya está oscureciendo. Incliné la cabeza. No pregunté la hora, Sandra. ¿O prefieres pagar el alquiler con dinero? Mordiéndose los labios, tomó los productos de limpieza y empezó a trabajar. La vi subirse al banco para limpiar los vidrios, mientras James y Melissa observaban en silencio. Ustedes también podrían ayudar, ¿saben? O puedo redactar nuevos contratos con montos más altos. Se levantaron de inmediato y desaparecieron. Sandra siguió limpiando. Y yo me quedé sentada, tranquila. Esa noche me acosté mirando el techo. Sentí una paz que no había sentido en años. No era alegría, ni venganza. Era justicia. Y no me arrepiento. Sandra recibió exactamente lo que merecía. Mi padre tomó su decisión, y yo tomé la mía. Si alguien piensa que fui cruel, no me importa. Nadie vivió lo que yo viví. Ahora por fin tengo paz. Y no pienso renunciar a ella por nadie.